Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy les traigo un tema que sé que va a emocionar a muchos, algo que ha estado circulando en las redes sociales y que tiene a todos los fanáticos con el corazón en un puño, esperando confirmación. Vamos a hablar de dos nombres que son sinónimo de éxito, de carisma y por supuesto, de una química innegable, Can Yaman y Demet Özdemir. Si lo han adivinado, el título lo dice todo, y la intriga va a empezar desde ahora mismo. ¿Están listos para descubrir si nuestros queridísimos protagonistas de Erkenzicus han pasado San Valentín juntos en Italia? Quédate conmigo hasta el final porque vamos a desgranar todos los detalles, los rumores, las pistas y las posibles sorpresas que nos trae esta posible escapada romántica. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito de todo corazón a que te suscribas a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, arrancamos motores con esta historia que promete ser de película. Imaginen la escena: Italia, el país del amor, de la pasta, de la dolce vita, y justo en la época más romántica del año, San Valentín. Y en medio de ese escenario perfecto, dos de las estrellas más luminosas del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. La combinación es explosiva. Desde que protagonizaron juntos Erkenzicus, la conexión entre ellos trascendió la pantalla. Sus fans, y me incluyo, nos enamoramos de su química palpable, de esos sutiles gestos, de esas miradas que decían mucho más que 1000 palabras. Y aunque la serie terminó, el cariño y el respeto mutuo entre Can y Demet parecían seguir intactos. Los veíamos interactuar en redes sociales, apoyarse mutuamente y eso, mis amigos, alimentaba la esperanza de muchos de que quizás esa chispa fuera algo más que una simple amistad profesional. Ahora, ¿ha desatado esta oleada de rumores sobre su posible reunión en Italia para San Valentín? Pues, como suele pasar en estos casos, todo comienza con pequeños destellos, con coincidencias, que para los ojos más observadores, se convierten en grandes pistas. Hace unos días empezaron a circular por Instagram y Twitter unas fotos, unos vídeos cortos, que mostraban a Can Yaman en Italia. Específicamente se le vio paseando por las encantadoras calles de Roma. La noticia en sí misma no es tan sorprendente, ya que Can tiene una conexión muy fuerte con Italia, donde es extremadamente popular y donde ha participado en varios proyectos, además de tener una gran legión de seguidores. Sin embargo, el momento elegido para esta visita, justo antes de San Valentín, encendió las alarmas. Pero la cosa se pone aún más interesante cuando empezamos a conectar los puntos. Al mismo tiempo que las imágenes de Can en Italia comenzaron a inundar las redes, algunos seguidores más agudos notaron algo peculiar en las historias de Instagram de Demet Özdemir. Pequeños detalles casi imperceptibles que apuntaban a una posible presencia italiana. Y aquí es donde la imaginación vuela y la emoción se desborda. ¿Podría ser que Demet, quien hasta ese momento parecía estar en Turquía, hubiera decidido unirse a Can en la capital italiana? Los detalles que hicieron saltar las alarmas fueron, por ejemplo, unas fotos de Demet en las que, si se miraba con mucha atención, se podían apreciar elementos de un entorno que no era el habitual. Algún reflejo en una ventana, un tipo de arquitectura específico, o incluso la música de fondo en algún vídeo corto que sonaba más a banda sonora italiana que a música turca. Claro, al principio estas eran solo especulaciones, elucubraciones de fans muy ilusionados. Pero la fuerza de los rumores y la cantidad de personas que empezaron a señalar estas coincidencias hicieron que el tema cobrara una relevancia inusitada. Y como si el universo estuviera conspirando para darnos más de qué hablar, surgieron nuevos avistamientos. Algunos seguidores afirmaron haber visto a Can y Demet juntos, sí, juntos. En un conocido restaurante italiano. Las descripciones variaban, algunos decían que estaban solos, otros que iban acompañados de amigos. Pero el hecho de que se les viera en el mismo lugar, en la misma ciudad, en la misma época del año, fue suficiente para alimentar aún más el fuego de la especulación. Imaginen la escena: una cena íntima en un rincón romántico de Roma, bajo la luz de las velas, con el Coliseo de fondo. Es digno de una novela. Ahora, es importante ser claros. Hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de Can Yaman o Demet Özdemir sobre su posible encuentro romántico en Italia para San Valentín. Ni sus representantes han emitido un comunicado al respecto. Y esto es algo que debemos respetar.
A veces las celebridades prefieren mantener su vida privada al margen del escrutinio público, y es su derecho. Sin embargo, como creadores de contenido y como parte de una comunidad de fans que aprecia su trabajo y admira su conexión, es natural que analicemos las pistas y compartamos nuestras impresiones. Lo que sí es innegable es el impacto que esta posible unión ha tenido. Las redes sociales se han incendiado. Los hashtags relacionados con Can Yaman de Method Demir, Italia y San Valentín han estado entre las principales tendencias. Los fans están divididos entre los que creen firmemente en esta escapada romántica y los que prefieren esperar a tener pruebas sólidas. Pero lo que une a todos es la emoción y la esperanza. La esperanza de ver a dos personas que parecen tener una conexión especial, disfrutar de un momento romántico juntos. Analicemos un poco más el contexto. Can Yaman ha estado viviendo una temporada en el extranjero, trabajando en diferentes proyectos. Su carisma y su presencia en la escena internacional son innegables. Por otro lado, Method Demir ha continuado con su carrera en Turquía, cosechando éxitos y consolidándose como una de las actrices más talentosas de su generación. Una escapada juntos, ya sea como amigos disfrutando de la ciudad o como pareja celebrando el amor, sería un gesto muy significativo. Especialmente porque el público que los vio brillar juntos en Erkenci-Kuş, los tiene muy presentes y guarda un cariño especial por la pareja que formaron en la ficción. Los rumores de una relación entre ellos no son nuevos. A lo largo de los años, ha habido muchos momentos en los que los fans han especulado sobre su vínculo. Y si bien nunca han confirmado una relación romántica, la forma en que se tratan, el respeto que muestran el uno por el otro, y el cariño genuino que transmiten cuando hablan de su tiempo juntos en el set, siempre han alimentado esas esperanzas. La elección de Italia como destino es, además, muy simbólica. Es un país que evoca romance, pasión y belleza. Y San Valentín es la fecha perfecta para celebrar el amor en todas sus formas. Si Can y Demet realmente decidieron pasar esta fecha juntos en la ciudad eterna, sería una manera muy especial de mantener viva esa conexión que tanto cautivó al público. ¿Qué otras pistas hemos visto? Bueno, más allá de los pequeños detalles en las historias de Instagram, se han filtrado supuestas fotos de fans que habrían capturado a ambos, o al menos a uno de ellos, en lugares emblemáticos de Roma. Si bien estas fotos a menudo carecen de la calidad necesaria para una confirmación rotunda, la repetición de avistamientos en la misma ciudad y en el mismo periodo de tiempo aumenta la credibilidad de los rumores. También hemos visto a otros amigos en común, tanto de Can como de Demet, haciendo publicaciones en redes sociales que podrían, de forma indirecta, respaldar esta teoría. A veces un simple like a una foto de Roma o un comentario sutil puede ser interpretado por los fans como una señal de que algo está sucediendo. Es un juego de detectives en el que todos participamos compartiendo información y teorías. Ahora, ¿qué significa todo esto para los fans? Significa que hay una chispa de esperanza, una ilusión que nos mantiene enganchados a las noticias. Significa que la magia de Erkenci-Kuş sigue viva en nuestros corazones, y que nos emociona la idea de que nuestros personajes favoritos puedan tener una conexión especial fuera de la pantalla. Es el poder de una buena historia, de una química que enamora, y de la imaginación de una comunidad de fans que desea ver a sus ídolos felices. Podríamos estar ante una simple coincidencia, una visita de trabajo de Can y Demet a Italia por separado, y nuestros cerebros de fans han creado una hermosa historia de amor. O por el contrario, podríamos estar ante una sorpresa de San Valentín, un gesto romántico que mantendría en privado por ahora. Sea cual sea la verdad, lo que es seguro es que esta historia ha generado mucha conversación y mucha ilusión. Hemos visto cómo Can Yaman ha participado en varios proyectos italianos, e incluso ha expresado en entrevistas su cariño por la cultura y el estilo de vida italianos. Method Demir, por su parte, es una figura muy querida en su país y también ha participado en eventos internacionales. Una escapada conjunta a Italia no sería nada descabellada. Recordemos también que la vida de las celebridades a menudo está llena de viajes y compromisos. Es posible que ambos estuvieran en Italia por motivos profesionales, y que hayan aprovechado la cercanía para reencontrarse. Sin embargo, la sincronización con San Valentín y los pequeños detalles en redes sociales han alimentado la narrativa romántica. En resumen, la posible unión de Can Yaman y de Method Demir en Italia para San Valentín se ha convertido en el tema de conversación estrella para los fans. Basado en avistamientos en la ciudad, coincidencias en redes sociales y el historial de su química en pantalla,
las especulaciones están más fuertes que nunca. Aunque no hay confirmación oficial, la ilusión y la esperanza de que este dúo icónico haya celebrado el amor en el país más romántico del mundo es palpable. Y hasta aquí llegamos con esta emocionante dosis de rumores y esperanzas. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet pasaron San Valentín juntos en Italia? ¿Qué les gustaría que fuera verdad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado, no olviden regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también son fans de Can y Demet. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra familia, activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas publicaciones. Muchísimas gracias por ver hasta el final, por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.